Un niño preguntó en voz baja, «Mamá, ¿hoy vamos a comer?» Ella no respondió. Miró al suelo. Apretó los labios para no llorar. El autobús siguió avanzando, lleno de gente y vacío de humanidad. Nadie miró, nadie ayudó, excepto él. Un hombre elegante. Tragic Carl. Mirada fría. Observó la escena. Escuchó la pregunta. Vio la vergüenza de una madre rota. Cuando ella bajó del autobús, él tomó una decisión absurda, peligrosa. La siguió, porque sin saberlo, ese niño estaba a punto de cambiarle la vida. Y lo que descubrió al final del camino, nunca debió salir a la luz. El autobús avanzaba despacio entre semáforos, sacudido por el ruido de la ciudad que despertaba sin mirar a nadie. Dentro, el aire era espeso, cargado de cansancio. Gente de pie, mochilas, móviles, auriculares, miradas perdidas. Nadie hablaba. En uno de los asientos del fondo, una mujer abrazaba a su hijo con demasiada fuerza, como si temía que el mundo se lo arrebatara si aflojaba los brazos. Tenía poco más de 30 años, el cabello recogido a medias, ojeras profundas. Su chaqueta vaquera estaba gastada en los codos. No lloraba en voz alta. Lloraba hacia adentro. El niño, de 5 años, apoyaba la cabeza en su pecho. Tenía los ojos abiertos. Observaba todo con una seriedad que no correspondía a su edad. Miró el rostro de su madre y notó algo distinto. Ese temblor leve en la mandíbula. Esa respiración contenida. Se acercó a su oído. «Mamá», susurró, «¿hoy vamos a comer?» La pregunta cayó como un golpe seco. Ella cerró los ojos durante un segundo. Solo uno. El suficiente para ordenar el caos. Luego sonrió. Una sonrisa frágil, prestada. «Claro que sí, cariño», respondió. «Siempre con Mose». El niño asintió, aunque no parecía convencido. Se acurrucó un poco más. El autobús frenó bruscamente y varias personas protestaron. Nadie escuchó el silencio que se había instalado en ese asiento. A unos metros de distancia, un hombre levantó la vista de su reloj. Traje oscuro, camisa impecable, zapatos limpios. Su rostro era serio, elegante, acostumbrado a no ser cuestionado. Alejandro Montes, 41 años, empresario. El tipo de hombre que siempre llega a tiempo y nunca espera a nadie. Había subido a ese autobús por primera vez en años porque su coche estaba en el taller. Una molestia, un contratiempo mínimo. Para él, la vida se componía de cosas que se resolvían con una llamada. Pero algo lo obligó a mirar. Primero fue la voz del niño. Luego la forma en que la mujer apretó los labios para no romperse. Alejandro no sabía por qué, pero no pudo apartar la vista. Observó las manos de ella, agrietadas, nerviosas. Observó el bolso viejo a sus pies. Observó cómo evitaba levantar la cabeza. Sintió una incomodidad extraña. No era culpa, era algo más profundo. Algo que no estaba acostumbrado a sentir. El autobús se detuvo en una parada. La mujer se levantó rápido, como si quisiera desaparecer antes de que alguien pudiera verla demasiado. Tomó al niño de la mano y bajó. Alejandro dudó. Miró el reloj. Llegaría tarde si perdía ese autobús. Las puertas se cerraron. Él se levantó de golpe. «Spear», dijo, sin saber a quién se dirigía. Las puertas se abrieron de nuevo. Alejandro bajó. La vio caminar deprisa por la acera, esquivando gente, sin mirar atrás. Él la siguió a distancia, molesto consigo mismo. No tenía ningún motivo, ninguna razón lógica. Solo una sensación incómoda en el pecho que no se iba. Caminaron varias calles. El barrio cambiaba. Menos tiendas, más edificios viejos. Ventanas con persianas rotas. Ropa tendida. La mujer entró en un pequeño supermercado. Alejandro se quedó fuera, observando a través del cristal. Ella tomó una cesta. Recorrió los pasillos con cuidado. Miraba los precios. Dejaba cosas. Volvía a cogerlas. El niño señalaba un paquete de galletas. Ella negó con la cabeza, suave, sin palabras. Al final, solo llevó pan y una botella de leche. En la caja, la dependienta suspiró. «Laura», dijo, «ya no puedo fiarte más». Laura bajó la mirada. «Mañana cobro», respondió. «Te lo prometo». La dependienta negó lentamente. Laura dejó la botella de leche. Pagó el pan. Salió. Alejandro apretó los dientes. No entró. No dijo nada. La siguió de nuevo. El niño no habló. Caminaba en silencio, con la cabeza baja.
Llegaron a una plaza pequeña. Laura se sentó en un banco. Partió el pan en dos y le dio la mitad. Despacio, le dijo. Kate Durr. Alejandro sintió algo parecido a la vergüenza. Él había desayunado en una cafetería cara esa misma mañana. Ni siquiera recordaba que había pedido. El niño comía con cuidado, como si supiera que cada mordisco era importante. Laura miraba alrededor, nerviosa. El reloj del móvil marcaba las 12. Vamos, dijo de pronto. Tengo que intentarlo. Se levantaron. Entraron en un restaurante cercano. No era lujoso. Mesas sencillas. Un lugar cualquiera. Laura se acercó al mostrador. Disculpe, dijo. ¿Podría darnos un vaso de agua? El camarero la miró de arriba abajo. Aquí hay que consumir. Solo un momento, mi hijo. El encargado apareció detrás. Fuera, ordenó. No somos una ONG. Las palabras fueron rápidas. Frías. Definitives. La gente miró. Algunos con curiosidad. Otros con incomodidad. Nadie dijo nada. Laura tomó al niño de la mano. Salió. Su rostro estaba rojo. No lloró. No gritó. Caminó. Alejandro lo vio todo desde la puerta. Esta vez, algo se quebró dentro de él. Dio un paso al frente y se detuvo. No sabía qué decir. No sabía cómo intervenir sin parecer un intruso. Laura caminó hasta un edificio viejo. Subió las escaleras. Alejandro se quedó abajo, respirando hondo. Miró los buzones. Leyó un nombre. Laura Sánchez. El aire se le fue del pecho. Un recuerdo lo atravesó sin permiso. Una mujer más joven. Un embarazo inesperado. Una discusión. Una puerta cerrándose. No necesito tu dinero, había dicho ella. Necesito que te quedes. Alejandro se había ido. Ahora, años después, estaba allí. Abajo. Tarde. Otra vez. Miró hacia arriba. Las ventanas. Pensó en el niño. En la pregunta del autobús. En el pan partido en dos. Y por primera vez en mucho tiempo, entendió que su poder no servía de nada frente a esa injusticia silenciosa. Apretó el puño. Y subió las escaleras. Alejandro subió los escalones despacio, como si cada uno pesara más que el anterior. El edificio olía a humedad y a comida recalentada. Las paredes estaban marcadas por el paso del tiempo, igual que su memoria. Llegó al tercer piso y se detuvo frente a una puerta marrón, desconchada en los bordes. Dudó. Por primera vez en años, no sabía qué hacer con sus manos. Tocó. Dentro, Laura estaba sentada en la mesa de la cocina, contando monedas. El niño dibujaba en un cuaderno viejo, en silencio. Cuando escuchó los golpes, levantó la cabeza. Algo en su estómago se tensó. Quédate aquí, le dijo al niño. Ahora vuelvo. Abrió la puerta. El mundo se detuvo. Alejandro estaba allí, más mayor, más serio, demasiado real. Durante un segundo, ninguno habló, solo se miraron. En los ojos de Laura apareció primero la sorpresa, luego el miedo, y después una rabia antigua que llevaba años esperando salir. ¿Qué haces aquí? Preguntó al fin. Necesito hablar contigo. No, respondió ella. No necesitas nada. Vi. Intentó cerrar la puerta, pero Alejandro puso la mano. No con fuerza, con desesperación. Lo vi todo, dijo. En el autobús, en el supermercado, en el restaurante. Laura lo miró con desprecio. ¿Y qué? ¿Vienes a sentirte mejor contigo mismo? El niño apareció detrás de ella. Mamá, ¿quién es? Laura se quedó rígida. Alejandro bajó la mirada al niño. Lo observó bien. La forma de los ojos, la nariz, el gesto a fruncir el ceño. No había duda. Soy, empezó a decir. No, lo cortó Laura. No eres nadie. El niño miró a Alejandro con curiosidad. ¿Eres bueno? Preguntó, repitiendo la misma pregunta del autobús. Alejandro sintió que algo se rompía del todo. Asintió lentamente. Eso intento. Laura respiró hondo. Se apartó de la puerta. Pasa, dijo. Así podrás irte después sin volver. La cocina era pequeña. Apenas una mesa, dos sillas, una nevera vieja. Alejandro no dijo nada. El silencio pesaba más que cualquier reproche. ¿Sabes lo que es esto? Preguntó Laura, señalando las monedas. Mi vida, contada en céntimos. Alejandro tragó saliva. No lo sabía. Claro que no, respondió ella.
Tú estabas ocupado construyendo un imperio. El niño volvió a su cuaderno. Laura se sentó frente a Alejandro. ¿Por qué ahora? Preguntó. Han pasado 6 años. Alejandro respiró hondo. Porque hoy lo vi pasar hambre, dijo. Y entendí que no puedo seguir fingiendo que no existe. Laura soltó una risa amarga. No fingías. Simplemente no te importaba. Tenía miedo, confesó él. Pensé que un hijo arruinaría todo lo que había construido. Y lo construiste, respondió ella. Sin mirar atrás, el silencio volvió a instalarse. El niño rompió la hoja de cuaderno sin querer. No pasa nada, dijo Laura, aunque su voz temblaba. Alejandro observó esa escena mínima y entendió algo terrible. Había perdido 6 años de eso. 6 años irrepetibles. Vengo a hacerme cargo, dijo. A ayudar. Laura se levantó de golpe. ¿Ayudar? Repitió. ¿Con qué? ¿Con dinero? Con todo, respondió él. Con tiempo, con responsabilidad. Laura negó con la cabeza. No necesito tu culpa. He aprendido a sobrevivir sin ti. Pero él no tiene por qué hacerlo, señaló Alejandro, mirando al niño. Laura se quedó sin palabras. La injusticia era demasiado grande. Durante años había luchado sola, cargando con todo, mientras se vivía sin saber siquiera cómo sonaba la voz de su hijo. ¿Sabes qué es lo más cruel? Dijo al fin. Que hoy, cuando nos echaron del restaurante, pensé que quizá el mundo tenía razón, que no merecíamos nada mejor. Alejandro apretó los puños. Eso no es verdad. Pero lo sentí, respondió ella. Y eso también es culpa tuya. El niño se acercó. Mamá, tengo hambre. Laura cerró los ojos. Alejandro se levantó. Vamos a comer, dijo. Ahora. No, respondió ella. No así. Déjame hacerlo bien, pidió él. Por una vez, Laura dudó. El orgullo luchaba contra el cansancio, contra la necesidad. Asintió. Bajaron juntos. En la calle, Alejandro pidió comida para llevar. No entraron en ningún sitio elegante. Se sentaron en un banco. Comieron despacio. El niño sonreía por primera vez ese día. ¿Vas a volver? Preguntó de pronto. Alejandro miró a Laura. Ella no dijo nada. Si tu mamá quiere, respondió. Esa noche, Alejandro no durmió. Pensó en cada decisión, en cada silencio. Entendió que el verdadero fracaso no era haber tenido miedo, sino haber huido. Los días siguientes volvió, no con promesas vacías. Escuchó, aprendió, se equivocó, pidió perdón sin exigirlo. Laura no confió de inmediato. La herida era profunda, pero algo empezó a cambiar. No por el dinero, por la presencia, hasta que llegó la carta, un aviso de desahucio. Laura la sostuvo con manos temblorosas. 3 semanas, susurró. No puedo pagar. Alejandro la miró. Por primera vez, no sintió que el dinero fuera una solución mágica. Entendió que debía luchar, no comprar. Movió contactos. Dio la cara. Defendió. Se enfrentó a su propio mundo. El desahucio se detuvo. Laura, no de alivio, de agotamiento. No hiciste esto por mí, dijo. Lo hiciste por él. Y por mí, respondió Alejandro. Porque necesitaba dejar de ser el hombre que huye. El niño los miró a ambos. Entonces, ¿somos familia? Laura y Alejandro se miraron. No era fácil, no era perfecto, pero era real. Estamos aprendiendo a hacerlo, dijo ella. Esa noche, cuando Alejandro se fue, Laura entendió algo que nunca había querido aceptar. Pedir ayuda no era fracasar. Y Alejandro entendió que el verdadero poder no estaba en decidir, sino en quedarse. La injusticia no había desaparecido, pero ya no estaban solos. Y a veces, eso lo cambia todo. El sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando la cocina pequeña donde Laura preparaba el desayuno. Pan recién hecho, leche tibia en vasos sencillos. Su hijo corría alrededor, riendo mientras jugaba con un coche de juguete. La risa llenaba el espacio, y por primera vez en mucho tiempo, el aire parecía ligero. Se escuchó un golpe en la puerta. El corazón de Laura se tensó un instante. No era un golpe fuerte, pero suficiente para recordar viejos miedos. Se secó las manos con el delantal y caminó hacia la puerta. Al abrirla, encontró a Alejandro de pie, con la misma mirada seria pero más suave, más humana. Sus ojos reflejaban algo nuevo, arrepentimiento,
pero también esperanza. Hola, dijo él. Buenos días. Buenos días, respondió Laura con un hilo de voz. ¿Vienes a quedarte o a disculparte otra vez? Alejandro sonrió débilmente. Hoy solo quiero estar aquí, con ustedes. Laura lo observó unos segundos. Luego, sin palabras, lo dejó entrar. Su hijo corrió hacia él, como si intuyera que algo había cambiado. Alejandro se agachó y lo abrazó, con cuidado, como si temiera romper ese pequeño mundo que llevaba años fuera de su alcance. «Papá», susurró el niño. Alejandro asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, soy yo». El día pasó entre risas, juegos y charlas. No hubo reproches, no hubo silencios pesados, solo pasos lentos hacia la confianza, hacia el perdón. Laura los observaba, sintiendo como algo dentro de ella se suavizaba. Comprendió que el pasado no podía borrarse, pero podía aprenderse. Por la tarde, salieron a caminar. Las calles de Madrid parecían menos duras hoy. El niño corría adelante, volteando la cabeza cada 2 segundos para asegurarse de que sus padres lo seguían. Laura tomó la mano de Alejandro y él la apretó suavemente. «Gracias», dijo ella, bajando la mirada. «Poor Dirt». «No podía», respondió él. «Por él y por mí». Se detuvieron en un parque. El niño se columpiaba, riendo a carcajadas. Alejandro se sentó en un banco, mirando a Laura. «Quiero que sepas algo», dijo con voz firme. «No estoy aquí para comprar tu perdón. Estoy aquí para construir algo real. Una familia. Contigo, Laura Respiro Hondo. Lo sé, y estoy dispuesta a intentarlo». El niño corrió hacia ellos, sujetando una ramita como si fuera un tesoro. Alejandro la tomó y se la dio a Laura. Sus manos se tocaron. No hubo palabras necesarias. El gesto decía todo: aceptación, confianza, amor que renace lentamente. Al caer la tarde, regresaron a su apartamento. Prepararon la cena juntos. Pan, verduras, risas intercaladas con pequeñas bromas. La cocina parecía más cálida, no solo por la luz, sino por la sensación de que, finalmente, estaban juntos. Alejandro cocinaba con torpeza, derramando un poco de aceite, y Laura no pudo evitar reírse. El niño se unió a la risa. Era la primera vez que sentía la seguridad de un hogar completo. Más tarde, se sentaron en el sofá. Alejandro abrazó al niño mientras Laura apoyaba la cabeza en su hombro. El silencio estaba lleno de paz. Ninguno de los tres necesitaba hablar. Sabían que ese momento era un regalo. «¿Crees que podremos ser felices?», preguntó Laura en voz baja. «Sí», respondió Alejandro. «No será fácil todos los días, pero esta vez lo intentaremos juntos». El niño bostezó y cerró los ojos, acurrucado entre ellos. Alejandro y Laura lo miraron, conscientes de que la verdadera vida no estaba en riquezas, ni en poder, sino en pequeños gestos, en cuidado y en amor compartido. La noche cayó, y con ella un sentido de justicia silenciosa. La vida no había sido justa con ellos antes, pero ahora podían escribir su propio final. Un final donde la vulnerabilidad y la fuerza coexistían, donde el perdón y la esperanza podían superar años de dolor. Laura tomó la mano de Alejandro mientras el niño dormía. «Gracias por no rendirte». Él apretó su mano suavemente. «Gracias por no cerrarte». Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro de ese pequeño apartamento había paz. No era perfecta, nunca lo sería, pero era real, y eso era suficiente. Y mientras se abrazaban, comprendieron juntos la lección más importante. A veces, la vida exige paciencia, comprensión y valor para mirar a los ojos del dolor, reconocerlo y aún así decidir amar y construir algo nuevo. El niño durmió tranquilo, y por primera vez, Alejandro y Laura también sintieron que podían descansar. La justicia, la verdadera justicia, no siempre llega en forma de castigo o retribución. A veces, llega como perdón, crecimiento y la oportunidad de empezar de nuevo, juntos. Y así, después de tanto sufrimiento y silencio, la familia finalmente encontró su lugar, su hogar, y la certeza de que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando se elige abrir el corazón. La verdadera fuerza no está en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de mirar a otro ser humano y actuar con compasión. A veces, el perdón y la presencia valen más que cualquier riqueza. Las heridas del pasado pueden sanar cuando elegimos acompañar, escuchar y apoyar, incluso cuando parece imposible.
La justicia más profunda no siempre llega como castigo, sino como oportunidad de reconstruir vidas con amor, empatía y responsabilidad. Este es el recordatorio de que todos podemos cambiar el destino de alguien con pequeños actos de humanidad.